Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte de la novela ligera. En esta segunda vida seré un villano. Sin más, comencemos. Capítulo 6. Liberé mi aura y la manifesté dentro de la oficina, haciendo que ésta hiciera volar los documentos que se encontraba apilados en el escritorio. Mirando fijamente a mi padre, quien se encontraba impactado, empiezo a hablar enojado. Sofía, no tiene nada que ver con que rechace este compromiso, simplemente no quiero comprometerme con esa Jocelyn Abizak. Jocelyn Abizak fue la persona de quien me enamoré en mi vida anterior y quien le entregué mi corazón y mi gran secreto. Al final ella fue quien me traicionó y produjo mi muerte en mi vida anterior por un plebeyo que he conocido en la Universidad Imperial. No soportaba estar comprometido con ella. Jocelyn Abizak y ese plebeyo son las principales personas de las cuales me vengaré en esta vida. Mire a mi padre, quien ya no se encontraba sorprendido, sino que su rostro reflejaba entusiasmo. Mi padre estaba orgulloso del talento de mi hermano y quería entrenarlo con el objetivo de elevar el honor de la familia. En un inicio quería entrenar a ambos hijos, pero al ver que desde pequeño me negaba a entrenar se decepcionó de mí, y se centró en mi hermano, pero después de ver que quería empezar a entrenar le surgió una ligera esperanza, pero esta se hizo añicos al ver que entrenaba solo, sin querer recibir ayuda de Joseph, quien es un experto en entrenar nuevos cadetes. Mi padre continuó centrándose en mi hermano y dejándome hacer lo que quería, pero al ver mi mal comportamiento seguido por los rumores no pudo soportar más. Él veía como mi comportamiento empeoraba y sabía que podría ocasionar problemas en el futuro, así que pensó en pasar ese problema a otra persona, y ese era el conde Abizak. Pero al ver cómo manifestaba el aura, sintió éxtasis. Mi talento era mucho mayor que el de mi hermano mayor, ya que aunque él es 3 años mayor que yo, solo hace una semana pudo manifestar el aura y solo fue ligeramente por unos momentos. En cambio, yo podía manifestar el aura por más tiempo y con más fuerza. Por un momento mi padre vio a su caballero perfecto, quien traerá grandes logros a la familia. Ya no le importaba el matrimonio, ahora solo pensaba en cómo cambiar mi comportamiento. Dejé de manifestar mi aura y después de unos minutos de silencio mi padre volvió a hablar con el rostro un tanto serio. ¿Planeas tomar el puesto de patriarca de la familia? Su pregunta no me sorprendió, ya que con mi talento podía luchar por el título de duque, pero mi idea de venganza no se iría por ese camino. No planeo luchar con mi hermano por ese título. Mi padre suspiró aliviado, ya que aunque le encantaba mi talento, el puesto de patriarca de la familia representa también la imagen de esta y mi comportamiento puede llegar a ser contraproducente cuando se trata de dar una buena imagen a los demás. Entonces, ¿por qué no te hago otra oferta? ¿Por qué no te vuelves líder de los caballeros de sangre? ¿Qué son los caballeros de sangre? Sabía quiénes son los caballeros de sangre, pero tenía que hacerme el que no sabía nada porque esperaba que él mismo me ofreciera que me uniera a los caballeros de sangre. Mi padre comenzó a explicarme quiénes son y qué hacen los caballeros de sangre. Los caballeros de sangre son un orden de caballeros que están bajo la orden directa del patriarca de la familia. En el orden están los más fuertes, destacados y leales miembros de la familia, aunque también están caballeros que son extremadamente leales a la familia, desde caballeros que empezaron como plebeyos a nobles lacayos de la familia. Esta orden no es pública y pasa desapercibida entre los caballeros de ejército personal de la familia ducal y en otros puestos públicos de la familia. Solo entre los miembros se conoce esta orden y solo actúan cuando el patriarca lo necesita, aunque también sirven como red de informantes. Aunque ser líder de esta orden te mantendrá bajo las órdenes del patriarca, aún tienes cierta libertad de moverte y de utilizar la orden a tu antojo. En mi vida anterior me enteré de esta orden debido a que mi hermano varias veces los mandó a capturarme. Mi objetivo después de renacer es volverme líder de esta orden, ya que puedo utilizar la orden de caballeros de sangre para mi venganza y evitar el compromiso, pero como el compromiso se adelantó no me quedo de otra que mostrar mi talento. Esto me ocasionará problemas más adelante debido a mi trastorno, ya que si quiero volverme líder, la orden no solo debo tener la fuerza, sino que también unirme al ejército personal de la familia. Así que mi siguiente paso es de mucha importancia. Está bien, me volveré líder de los caballeros de sangre. Al escuchar mi respuesta, mi padre se llenó de alegría y dijo: bien, puedes empezar uniéndote al ejército principal bajo la orden de Henry. Henry es el líder de un escuadrón del ejército y es un caballero de 3 estrellas. La idea de mi padre es más que obvia. Planeaba hacer que Henry moldeara mi comportamiento, lo cual es imposible porque mi comportamiento es por mi trastorno. Si no quería que mi trastorno saliera a la luz, tenía que negociar con mi padre ciertas condiciones. Me uniré al ejército, pero formaré un nuevo escuadrón desde cero. Mi padre arqueó las cejas pensativamente y después de unos minutos dice:
De acuerdo, formarás un nuevo escuadrón, pero también asistirás a los banquetes organizados por las familias nobles que perteneces a nuestro territorio como representante de nuestra familia y tu comportamiento debe mejorar con los sirvientes. No quiero volver a oír rumores sobre tu mal comportamiento. En cuanto tu sirvienta, mantén tu distancia con ella para que no haya más rumores, y por el compromiso no te preocupes, este será cancelado. Entendido, padre. Si no hay más me retiro. Bien, puedes retirarte. En 2 días llegarán las personas seleccionadas para el nuevo escuadrón que liderarás. No me decepciones. Con su permiso, padre. Salgo de la oficina y no aguanto las ganas y empiezo a sonreír. Aunque mis planes se desviaron un poco, aún me encontraba feliz por los resultados. Ocurrió algo que lo hizo feliz, joven amo. Una voz me quita de mis pensamientos y volteo y veo a Daniel, quien tenía una pequeña sonrisa. Mirar su rostro hizo que mi buen humor desapareciera. Sabía que los rumores llegaron a los oídos de mi padre por él. Lo miro enojado y con una voz fría digo mientras me alejo: no estoy de humor para tratar contigo. Capítulo 7. En abrir y cerrar de ojos pasaron 2 días y hoy sería el día en que conozca a los nuevos soldados, quienes formarán parte de mi escuadrón. Cuando los líderes de la familia se enteraron de que formarían un nuevo escuadrón y que yo sería el líder de esta, varios estuvieron en desacuerdo alegando que sería demasiada responsabilidad para un niño de 13 años, mientras que los otros se mantuvieron neutral absteniéndose de opinar. Mi padre hizo oídos sordos a las opiniones de los demás, alardeo de mi talento mientras decía las ventajas que llevaría a ser el líder del nuevo escuadrón, ya que moldearía mi carácter mientras maduro lentamente sin importar si fallaba o no. Al ingresar al campo de entrenamiento observo a un grupo de soldados entrenando. Ellos al verme ingresar rápidamente se forman en filas y me saludan. Observé a los nuevos soldados, quienes aunque cada uno tenía una expresión diferente, la idea que tenían en la mente era casi la misma. Sabía que tenían quejas acerca de mí, porque a ningún hombre adulto le gustaría recibir órdenes de un niño. Para poder ganarme la lealtad de estos nuevos soldados, debo hacer que me respeten como líder por la fuerza. Agarré un par de espadas de madera y lazo una de estas al soldado que se encontraba frente de formación. Mientras los soldados me miran confundidos por mis acciones, hablo. Agarra la espada y practica un duelo conmigo. El caballero confundido agarra la espada, pero se encontraba reacio a batirse en un duelo conmigo y dice: joven amo, no creo que esto sea apropiado. El soldado tenía miedo de lastimarme debido a la diferencia de edad y estatura, que fuera castigado por mi padre. Sin perder el tiempo ataco al soldado en las piernas, quien fue tomado desprevenido sin poder reaccionar, haciendo que se termine arrodillado por el dolor. El soldado me mira enojado mientras intenta ponerse de pie. Ignorando sus quejas en su rostro comienzo a hablar. Cuando estemos en el campo de entrenamiento o en el ejército no se dirijan a mí como joven amo, sino como líder de escuadrón, ¿entendido? Los soldados aún aturdidos no respondieron porque mis acciones los sorprendieron. Al ver que aún no recibo una respuesta, vuelvo a preguntar. ¿Entendido? Los soldados desertaron de su sorpresa y respondieron a mi pregunta. Sí, líder de escuadrón. Sonreí por la respuesta, pero al soldado que acabe de golpear aún estaba en desacuerdo y enojado, así que murmura. Solo es un niño engreído. Aunque su voz fue lo más baja posible, algunos soldados y yo pudimos escuchar sus palabras. Miró al soldado quien sostenía la espada de madera con fuerza como si estuviera reprimiendo su enojo. Bien, continuemos con el duelo, pero esta vez no te distraigas ni bajes la guardia. Ya eres un caballero y no puedes seguir cometiendo ese tipo de error de principiantes. Mis palabras solo lo hicieron enojar más. Ya no le importaba si me hacía daño o no, él solo quería desahogar la humillación que había recibido, así que me ataca. En mi vida anterior había visto tantos duelos de espadas que sabía cómo reaccionar. Algunos lo pueden llamar a esto talento, pero para mí solo es trabajo duro, ya que durante 3 años no solo entrené hasta que no podía soportar, sino que también utilicé mi trastorno a mi favor, ya que mi cuerpo rechaza no solo cualquier suciedad, sino que también cualquier contacto con otra persona, desarrollando algo como un instinto que me ayuda a esquivar casi cualquier ataque. El soldado se sorprende al ver cómo esquivo y repelo sus ataques, porque aunque no está utilizando aura, su fuerza sigue siendo la de un soldado adulto. Aprovechando un agujero en su postura, golpeo su estómago con la punta de mi espada, haciéndolo vomitar y arrodillarse mientras sostiene su estómago por el dolor. Comienzo a decir: cometiste el mismo error 2 veces, al parecer tendré que comenzar con lo básico con ustedes de nuevo. Comiencen a correr vueltas en campo de entrenamiento por media hora.
Los soldados al escuchar mi orden, estos comienza a seguirla, ya no me veían como en un inicio, ahora sus rostros, reflejaban algo de admiración y curiosidad. Miro al soldado quien aún se retorcía de dolor y digo. ¿Qué esperas? Levante y empieza a correr. El soldado al escuchar mi orden, se levanta sin importar que aún le doliera el estómago y comienza a correr con dificultad. No tenía nada en contra del soldado, solo quería tomarlo como ejemplo hacia los demás, por esa razón lo traté de esa manera para que ningún otro soldado vuelva a cuestionar mis órdenes. Tenía que hacer que estos soldados sean leales a mí antes de ingresar a la Universidad Imperial cuando cumpliera los 18 años. La Universidad Imperial se encuentra en la capital del imperio, donde se reúnen los hijos más destacados de las familias nobles a quienes se les enseñan sobre el manejo del aura y magia juntos con diversos temas como política e historia. Aunque también existen otras universidades, estas en comparación con la Universidad Imperial están muy por detrás tanto en términos como técnicas de espada y magia. La diferencia también es que en esas universidades aceptan a los hijos nobles que no pudieron ingresar a la Academia Imperial y también a los plebeyos, ya que la matrícula y la prueba de ingreso no es tan exigente en comparación con la de la Academia Imperial, pero eso no quiere decir que el examen de ingreso de estas academias sea fácil porque tienes que tener cierto grado de talento para poder ingresar. Por esa razón, muchos plebeyos intentan ingresar a esas universidades porque si logran tener éxito una vez que se gradúen podrán aspirar a un mejor futuro. La Universidad Imperial es patrocinada por la familia imperial, mi familia y otras 3 grandes familias nobles para entrenar a los hijos nobles, quienes serán el pilar del imperio, también para poder reclutar futuros talentos que se encuentran entre los plebeyos, asignando becas en cada año escolar. Graduarse de la Universidad Imperial no solo trae honor a la familia, sino que también te das a conocer entre el círculo de los grandes nobles. Las otras universidades también son patrocinadas por grandes familias, quienes utilizan las universidades para reclutar a plebeyos talentosos. Mi familia también patrocina una universidad dentro de nuestro territorio donde se reclutan plebeyos con talento, quienes se unirán a la orden de caballeros que sirven a nuestra familia y también se entrenan los hijos de los nobles vasallos de nuestra familia, quienes no pudieron ingresar a la Academia Imperial. Capítulo 8. Paso una semana desde que comencé a entrenar a los soldados de mi nuevo escuadrón, sentado en mi oficina, la cual fue preparada por mi padre, quien se encuentra vigilando si mi comportamiento mejora. Estos últimos días han sido una tortura para mí, ya que tuve que ocultar lo mejor que podía los síntomas de mi trastorno para que mi padre creyera que mi comportamiento había mejorado. Aunque aún no podía soportar el contacto contra las otras personas, mi aptitud hacia los sirvientes mejoró enormemente. Sentado en mi escritorio suspiré, en mi oficina era el único lugar donde podía estar tranquilo, ya que no tenía que lidiar con los soldados ni los sirvientes y mucho menos con mi padre y hermano. Comencé a leer los documentos que tenía enfrente en los cuales se especificaban la información personal de cada uno de los soldados de mi escuadrón, de los cuales destacaban 3 personas con su talento, los otros 12 soldados aunque tenían un talento promedio no me centré en ellos, ya que no me interesaba que fueran leales a mí, porque me bastaba con que sean leales a la familia y sigan mis órdenes, pero los otros 3 serían quienes se encargaran de completar misiones secretas para mí, y para eso tenía que volverlos tan leales a mí que ni siquiera se les pase por la cabeza en traicionarme e incluso puedan entregar la vida por mí. Aunque me vuelva líder de los caballeros de sangre, había cosas que no podía encomendarles a ellos, ya que serían misiones que podrían perjudicar a la familia. La información que obtuve de los 3 soldados fueron recopiladas por los caballeros de sangre, ya que aunque no era el líder, ya pertenezco a esa orden y puedo obtener algunos beneficios de ellos. Pablo Reinter, segundo hijo del vizconde Reinter. La familia Reinter es una familia vasalla de nuestra familia. Los hijos de la familia Reinter, que no tienen el derecho a heredar el título de vizconde Reinter, se une al ejército personal de la familia Rivera en busca de logros para ser favorecido por nuestra familia. Pablo se unió con ese objetivo. Él se alegró al saber que sería enviado al nuevo escuadrón que se estaba formando porque creía que podría superar a sus compañeros y ascender más rápido, pero se decepcionó al enterarse de que yo sería quien lideraría este nuevo escuadrón y se encontró con la mala suerte de ser golpeado y humillado por mí el primer día. Conociendo esa información ya sabía qué camino tomar para que él me jure lealtad antes de dirigirme a la Universidad Imperial. Carlos Aquea, hijo de un varón recién ascendido en nuestro territorio, a pesar de ser el primer hijo y heredero del título de su padre, fue enviado al ejército de la familia, debido a que la familia Aquea al ser un nuevo noble trata desesperadamente ganar logros y ser reconocidos por las demás familias vasallas.
Su personalidad tímida seguida por su baja autoestima lo hace una persona fácil de controlar, junto con su talento lo hace el candidato perfecto para ser mi subordinado. Luis es un plebeyo de los barrios bajos, vivió toda su vida, es un orfanato y se unió al ejército en busca de dinero para ayudar al orfanato en el que vivió. Está perdidamente enamorado de Gabriela, una voluntaria en el orfanato a quien visita cada día que tiene libre. Con esta información me puse manos a la obra para hacer que estos 3 soldados se vuelvan leales. Los días pasaron mientras continuaba entrenando a los soldados, corrigiendo algunos errores en sus posturas y manejo de la espada. Poco a poco fui ganando la confianza de ellos y ya no cuestionaban mis órdenes. Después de terminar el entrenamiento, los soldados se disponían a irse, pero antes que salieran habló. Carlos Aquea y Luis los veo en mi oficina en 15 minutos. Al escuchar mis palabras ambos sudaron frío pensando que hicieron algo más y que serían regañados. En mi oficina escucho cómo tocan la puerta y digo: ¿qué pasé primero, Luis? Luis ingresa con nerviosismos a mi oficina sin saber dónde mirar. Miro a Luis a los ojos fijamente y digo: me enteré de que ayudas a tu antiguo orfanato con tu sueldo de soldado y que pasas mucho tiempo con la voluntaria Gabriela. Al escuchar mis palabras, Luis entendió y rápidamente se arrodilló y con un tono se suplica, dice: lo siento mi señor, si hice algo mal, por favor no desahogue su ira en contra de ellos. Luis no es ningún tonto, al vivir en los barrios bajos aprendió que mientras tengas poder puedes hacer lo que sea y que para vengarte y hacer sufrir a alguien tienes que empezar por las personas más queridas de esta. Sonriendo miro como Luis se arrodilla y digo: creo que me estás malentendiendo, no voy a hacerles daño, no por ahora. Escuchando mis últimas palabras Luis empezó a sentir miedo mientras un escalofrío recorría por su espalda. Él no podía entender cómo un niño de 13 años puede decir tales palabras de una manera tan tranquila mientras sonríe. Lo que quiero es que me jures lealtad, y que jamás me traiciones. A decir la verdad soy una buena persona, me gusta recompensar a las personas que me obedecen y castigar a quienes se porten mal. Dime Luis, ¿cuál persona quieres ser? Luis no lo pensó ni 2 veces y respondió: quiero ser la persona que lo obedece. Luis tenía miedo de que si se tardaba en responder o dudara las consecuencias las pagaría Gabriela. Bien, muy buena respuesta. Puedes pasar. Carlos Aquea ingresa y se sorprende al ver a Luis arrodillado, pero aún así no se atreve a decir ninguna palabra. Luis, ¿cómo elegiste ser una persona que obedece? Tu primera misión será matar a Carlos Aquea. Carlos Aquea se sorprendió por mis palabras y por un momento sintió miedo mientras veía cómo Luis se levantaba y empezaba a caminar hacia él. Capítulo 9. Luis no lo pensó ni 2 veces, él no podía permitir que alguien le hiciera daño al amor de su vida por su culpa. Mientras se acerca a Carlos Aquea empieza a manifestar su aura, mientras Carlos Aquea a ver que no puede dialogar con Luis comienza a liberar su aura también. Cuando ambos se disponían a atacar, manifiesto mi aura y grito: deténgase. Ambos se detienen y se sorprenden al ver que puedo manifestar aura a una edad tan temprana. Ignorando sus rostros de sorpresa, continuó hablando. Luis, pasaste la prueba, desde el próximo entrenamiento serás el vicelíder del escuadrón, y ten. Agarro una bolsa con monedas de plata que tenía dentro del cajón del escritorio y se la lanzo a Luis, quien la atrapa y me mira confundido. Es tu recompensa, ahora puedes retirarte. Sí, mi señor. Sin hacer preguntas, Luis se retira de la oficina, aún confundido por lo que acaba de suceder, mientras yo sonrío. Ya con este paso había empezado la domesticación de Luis, aunque aún no es 100% leal a mí, sé que con el pasar del tiempo puedo hacer que nunca se le pase la idea de traicionarme. Miro a Carlos Aquea, quien no entendía qué era lo que acababa de ocurrir. Bien contigo, iré directo al grano, conozco tu situación familiar, los problemas por lo que están pasando y planeo ayudarte, pero a cambio quiero que me jures tu lealtad para siempre. No tengo planeado realizar el mismo método de domesticación que utilicé con Luis. Planeo ejecutar diferentes enfoques para cada uno de los 3. Y este Carlos Aquea es el más fácil de manipular por el momento. Carlos Aquea se encontraba confundido por la cantidad de información que le ingresaba, sin poder entender qué hacer a continuación. Ya que primero lo intentan matar y ahora le ofrecen ayuda con la situación de su familia mientras sea leal a su benefactor. Sin esperar a que responda mi propuesta, sigo hablando mientras aún él intenta procesar lo ocurrido. Bien, cuando tengas tu respuesta puedes venir a informarme, puedes retirarte por ahora.
Carlos seguía sin entender la situación, aún más confundido que antes. Sale de la oficina después de despedirse. No tenía prisa por escuchar su respuesta, ya que pronto me vendrá a jurar su lealtad por su propia cuenta. Lo que sucedió tiene que procesarlo lentamente. Le di la oportunidad de resolver sus problemas mientras me jura lealtad, pero al mismo tiempo no le di importancia a su respuesta, ya que quiero que crea que su lealtad no tiene mucha importancia para mí. Por eso no le pedí su respuesta en este momento, y también por eso le pedí a Luis que actuara para que Carlos vea que tengo a otras personas quienes harían lo que fuera por mí, dándole a entender que si me entrega su lealtad o no, es un asunto menor. Pronto Carlos sentirá que si no acepta mi oferta, él estará perdiendo la oportunidad de su vida, al alterar sus emociones con la escena que acaba de ver de Luis seguida por mi demostración de poder y talento. Estoy seguro de que obtendré su respuesta al día siguiente. Al día siguiente, durante el entrenamiento, anuncié que el vicelíder del escuadrón sería Luis. Sorprendiendo a todos menos a Carlos, quien ya sabía que Luis sería el vicelíder, Carlos se encontraba con una mirada determinada el día de hoy. Mira a Pablo Reinter, quien tenía una cara de frustración mientras apretaba fuertemente su puño. Ya había tirado el anzuelo, solo quedaba esperar a que el pez muerda de este. Al concluir el entrenamiento despido a los caballeros del campo, y cuando me disponía a salir por la puerta soy interceptado por Pablo Reinter, quien aún poseía una cara de frustración. No me sorprendió tal acción porque durante el entrenamiento se comenzó a distraer después de que anuncié que Luis sería el vicelíder de la Orden de Caballeros, así que esperaba esta conversión. Al mirar que no dice ninguna palabra sonrió mientras digo: si tienes algo que decir, dímelo, ahora porque me tengo que ir, hoy estoy ocupado. Pablo Reinter con algo de esfuerzo dice: ¿por qué? Lo miré como si no entendiera de qué estaba hablando y preguntó: ¿perdón, de qué hablas? No te entiendo. Pablo tomando una bocanada de aire y fuerza dice: porque volvió a Luis vicelíder cuando soy el más fuerte de los caballeros, mientras que él es solo un plebeyo que tuvo la suerte de poder ingresar a la Orden de Caballeros. Mira a Pablo como si estuviera viendo a un estúpido y digo: no busco a alguien que sea el más fuerte o el mejor caballero, busco a alguien que sea leal a mí y que pueda permanecer a mi lado. Al terminar de escuchar mis palabras, Pablo trata de refutar, pero lo interrumpo antes que termine. Pero yo puede. Tú no eres leal, ni siquiera me tomaste en serio el primer día que nos conocimos, dime cómo puedo confiar en ti. Mientras más palabras decía, Pablo agachaba más la cabeza sin poder responder, ya que al final mis palabras eran ciertas. Tú solo buscas obtener logros en nombre de tu familia. Pablo quedó en silencio sin saber cómo responder. Sabía que solo me quedaba dar 2 pasos más para poder atrapar este pez. Si eso era todo lo que querías decir, puedes retirarte. Sin poder mirarme a los ojos, Pablo empieza a retirarse. Antes que saliera por la puerta digo unas palabras que lo hace detenerse por un momento antes de salir. Aún existe otro puesto ausente, además de ser el vicelíder. Veo como la figura de Pablo toma un respiro hondo antes de salir, y sonrió. Sabía que el pez había sido atrapado, con mis últimas le había dado esperanzas a Pablo de poder obtener logros, aunque ya sabe las condiciones para lograr sus objetivos. Él tendría que demostrar su lealtad ya no con palabras, sino con acciones. Si quieren la siguiente parte de la liga y comenta. Por el momento esta novela solo tiene 9 capítulos. Si tiene alguna sugerencia para mejorar puede escribir en los comentarios. Gracias y adiós.